Bueno, bienvenidos a todos y a todas los hermanos y las hermanas de la iglesia de Vicente López 2113 en Sarandí. La verdad que esto es algo nuevo, es algo distinto, pero entendemos también como iglesia que es un momento especial para poder disfrutar, compartir, aprender y entre todos también poder seguir adorando y bendiciéndonos, adorando a nuestro Dios y bendiciéndonos entre nosotros. Es un tiempo especial, como iglesia la verdad que nos gusta juntarnos, nos gusta estar, nos gusta pertenecer y permanecer, pero también entendemos que como iglesia debemos dar el ejemplo y acatar las órdenes del gobierno para cuidarnos entre todos en un tiempo especial como es este de la pandemia del coronavirus. Queremos tener los cuidados necesarios y entendemos que esta es una muy buena forma de comunicarnos y contactarnos. Estén atentos porque a través de nuestras redes y a través de YouTube y también de los WhatsApp que vamos a ir compartiendo, la idea es realizar espacios de reunión entre todos y que desde nuestras casas podamos encontrarnos y bendecirnos a lo largo de estos 15 o 20 minutos que van a durar estas reuniones. Antes de cantar algunas canciones y de escuchar la palabra de Dios, hay un versículo que nos ha tocado a muchos como iglesia, que nos ha compartido un orador a través de un video también, pero que es muy especial, que está en Oseas 2:14, y dice Dios: «He aquí yo los atraeré y los llevaré al desierto y hablaré a sus corazones». Y quizás este sea un tiempo en el que Dios nos está llevando al desierto como iglesia, o te está llevando al desierto a vos, a tu casa, a que te quedes y sobre todas las cosas a que lo puedas escuchar. Así que deseamos que en este espacio realmente Dios pueda hablar a tu corazón y pueda hablar al mío, que te atraiga y que te hable como también lo prometió en su palabra. La primera canción que vamos a cantar es una muy conocida, dice: «Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor», y dice: «En tu presencia hay plenitud de gozo». Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Bueno, espero que me hayan acompañado del otro lado, que la hayan podido cantar en sus casas también. Y la próxima canción dice: «Gracias sublimes». Cuando terminemos de cantar esta canción va a aparecer Cristian Regueiro, que no está acá particularmente, pero sí en su casa nos va a compartir este tema tan especial, Gracias para Servir. Continuando con los estudios que estamos haciendo durante los viernes, la intención es no cortarlos, sino al contrario, poder profundizar en la palabra de Dios y profundizar en este estudio. Cantamos Gracias sublimes. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime, perfecto es
Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Le damos gracias a Dios por este espacio, por este momento, y que Él siga bendiciendo a nuestra iglesia, a nuestro país y a todo el mundo. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder, de esta manera que la tecnología nos hace estar quizá un poco más cerca, traer este mensaje. Quiero darle muchas gracias a Rubén por haberme invitado. Mi nombre es Cristian Regueiro, soy de la iglesia de Avenida San Martín, 2777 en Lanús. Y bueno, mediante estas circunstancias vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Quiero darles igualmente muchos saludos de los hermanos. Quiero darle las gracias a Jairo, está acá presente, un hermano, un amigo de la iglesia que me está ayudando a poder grabar el video. Y vamos a hablar del tema que, bueno, me propuso Rubén, para que esta noche ustedes puedan estar compartiendo en sus casas, donde estén. El tema general es la gracia, y el tema en particular que vamos a ver en esta noche es gracia para servir, basado en el pasaje de Romanos 6:22. Vamos a buscar ya directamente en la Biblia para ir más rápido el pasaje. Vamos a leerlo a partir del versículo 15, Romanos 6:15. A partir de ahí dice la lectura: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El versículo 23, muy conocido, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Este es el pasaje principal que vamos a tocar en esta noche. Quizá leer a partir del versículo 15 para entrar en el contexto. Si vos podés, antes también leer el versículo, a partir del versículo 1 sería muy bueno. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 de Romanos habla sobre la realidad de que como nuestra salvación no depende de nuestras obras ni de nuestro pecado, sino es por gracia, podemos plantear dos preguntas. La primera, allí a partir del versículo 1 sería: ¿continuaremos en el pecado? Por supuesto que la respuesta es no, a partir de que el Señor Jesús entró en nuestro corazón, el pecado quedó crucificado. Eso lo hizo Él en la cruz. Y la segunda pregunta, a partir del versículo 15, nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Continuaremos pecando? Y esa es una respuesta que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear. Ahora, para seguir avanzando y ya pararnos en el versículo
en el cual nos vamos a centrar en esta noche, que es el versículo 22, vamos a ver puntualmente 4 características de lo que la gracia hizo en la vida de cada uno de nosotros. Primero quisiéramos definir, ¿no?, qué es la gracia. Con un juego de palabras o un ejemplo muy sencillo, nosotros podemos decir que fuimos salvados por 2 cosas. Primero, el amor de Dios se manifestó en una cruz. El amor en sí no nos puede salvar. El amor hizo que Dios haga algo por nosotros. Y en la cruz se vio su misericordia y su gracia. Volvemos a leer el versículo 22. Mira lo que dice. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El primero que vamos a ver es ser libertados del pecado. Dice acá: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ese es el primero. El versículo 18, mirá lo que dice. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una palabra que se repetía mismo en el versículo 22. Ahora quisiera que vayamos a Juan, rápidamente, Juan 8:36. Juan 8:36. Dice lo siguiente. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios verdadero, el creyente verdadero, tiene el poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en una cruz. El pecado quedó allí crucificado. Podríamos ir a Gálatas, acompañarme rápidamente. Un pasaje hermoso, uno de los que más me gustan a mí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El pecado quedó allí crucificado. El creyente verdadero tiene el poder para vencer el pecado. No existe, no estaría bien que un hijo de Dios diga: ese pecado me gana, ese pecado me vence, yo caigo en esa tentación, yo no puedo vencerla, es más fuerte que yo. No, el creyente tiene el poder en el Señor para poder vencer el pecado. No son mis fuerzas, son las de Él actuando en mí. Es su Santo Espíritu actuando en mi vida. Como primero podíamos ver, entonces, volvemos allí a Romanos 6:22, la libertad del pecado. Uno de los frutos de la gracia es la libertad del pecado. El segundo dice: y hechos siervos de Dios, ser siervos de Cristo. Y ese es el principal, el que vemos en esta noche, el que vamos a desarrollar al final un poquitito más. Dice: ser siervos de Cristo, gracia allí para servir. El versículo 18 nuevamente vuelve a invitarnos, vuelve a conectarnos con este versículo 22. Decía: y libertados del pecado, que era lo primero, vinisteis a ser siervos de justicia. Es lo que nos permite, a partir de ese momento en el cual nosotros somos salvos, en el cual recibimos a Cristo, el fruto de su gracia en nuestra vida es poder servirle. ¿De qué manera le servimos? A mí me encantaría que vos puedas plantearte: ¿qué estoy haciendo hoy para el Señor? ¿Qué le estoy dando hoy al Señor? Y hay muchas cosas que vos podés ver en tu vida: tu tiempo, tu dinero, tu servicio en sí en la iglesia. Si sos una persona que va a hacer vida de cristiano solamente en la iglesia y después en toda la semana ya está, hago mi vida particular. Nosotros sabemos que ya no tenemos una
vida secular y una vida espiritual. Nuestra vida directamente es espiritual. Directamente nosotros vivimos para el Señor. Avanzamos. Al final vamos a hablar un poquitito más de esto que es el servicio, porque es el tema de esta noche. ¿Qué otra cosa hace la gracia del Señor en mi vida? Allí sigue diciendo el pasaje: y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y esto da para hablar mucho, la santificación. Acá está hablando, como todos sabemos, los creyentes somos santos. Todos los creyentes somos santos. Primero, por posición. Ese es el primer aspecto de la santidad. Al recibir al Señor Jesucristo fuimos puestos en la familia de Dios. Somos santos por posición. De esta manera todos los creyentes somos santos y no hay un creyente más santo que el otro. Cristo nos hizo santos de la misma manera y nos colocó en la familia de Cristo. Nos hizo hijos de Dios. Somos santos por posición. Pero el pasaje acá está hablando del segundo aspecto de la santidad. Y eso es lo más lindo, porque es el aspecto que nos desafía el Señor a ser cada vez más santos. Y es la santidad por el vivir diario. Es la santidad experimental, por la experiencia de la vida, experimentarla todos los días, experimentar la santidad. Y en ese aspecto sí cabe decir que un creyente puede ser más santo que otro en esta santidad práctica, en esta santidad que se vive todos los días. ¿Por qué? Porque un creyente decide alejarse cada vez más del mundo para parecerse cada vez más a Cristo. Yo decido, es una decisión de todos los días, apartarme del mundo para parecerme cada vez más a Cristo. Vamos a 1 Pedro 1:22. Acompáñame, fíjate lo que dice allí en tu Biblia. Después vamos a volver nuevamente a Romanos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente en la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es esa santidad que vivimos todos los días, la santidad práctica. Eso es lo que la gracia nos permite. Por último, ya como cuarto lugar, nos queda después un ejemplo práctico que vamos a ver, y para pulir un poco más el tema, la vida eterna, es lo que dice el pasaje. Dice, y como fin, la vida eterna, el resultado de la gracia, lo que nos permite, lo que nos da. El versículo 23 nos marca allí que la vida eterna, por supuesto, es un regalo del Señor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto, la vida eterna es un regalo para cada uno de nosotros, es la gracia de Dios. Y en Romanos capítulo 2, acompáñame rápidamente, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna para todas las personas que creen en el Señor Jesús por fe. El Señor Jesús les regala la vida eterna, por gracia, es un regalo de Dios. Vamos a un ejemplo. Estamos hablando en esta noche gracia para servirle. Y nuevamente acordate de lo que decíamos cuando estábamos hablando del segundo punto, que era del servicio, y justamente es lo principal que nos queremos parar en esta noche. Quiero que vayamos a Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y quisiera que vos te pongas a pensar ahora cuando leamos esto, ¿con qué corazón servís al Señor? Mirá lo que dice. Josué 24, 14 y 15 es el último discurso que estaba dando Josué ya antes
de partir, antes de encontrarse con el Señor, ya muy grande, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mirá, me acuerdo cuando yo era muy chiquito, había un cuadro en la casa de un tío mío, un tío muy querido, el tío Antonio, que decía esto mismo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Con qué corazón vos haces esto? Mirá, Josué empieza hablando en el capítulo 24, hace todo un recorrido del pueblo de Israel, desde que fueron esclavos y toda la libertad que Dios les dio, de dónde los sacó, por dónde estuvieron yendo y hacia dónde los llevó. Y acá Josué está diciendo esto, los está poniendo ante una decisión: ¿a quién quieren servir? Pero acá nos da dos condiciones para poder servir al Señor. Mira, la primera es la siguiente, dice: servidle con integridad. Mirá lo que dice, voy a leerte la definición de un diccionario común de qué es integridad. Dice: algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas. O dicho de una persona, hace referencia a un individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. Primero, algo íntegro es algo que tiene completa todas sus partes, que no le falta nada. Y si estuviéramos hablando, eso con respecto a una cosa, si estuviéramos hablando de una persona, es alguien correcto, educado, atento, probo e intachable. Las dos definiciones se aplican al versículo. Primero, algo completo. Yo sirvo al Señor de una manera completa, con mi vida completamente. Y después, ¿con qué vida, no? Lo hago, de una manera probo e intachable, como decía acá. No servirlo a medias, sino de una manera completa. ¿Qué le ofrezco al Señor? ¿Le ofrezco las obras o le ofrezco todo? ¿Le ofrezco lo mejor? Íntegramente. Josué les daba esta premisa: servirlo en integridad y en verdad. Y en verdad, con la motivación correcta. ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Lo servís de manera verdadera? Las cosas que vos haces en la iglesia, las cosas que vos haces para el Señor, ¿las haces de manera verdadera? ¿Las haces de buena voluntad? ¿Le ofreces el oro y la plata al Señor? ¿O lo haces como heno, madera y hojarasca, y lo que vos ofreces en el servicio se va a quemar y va a quedar? ¿De qué manera lo servís? ¿Cuál es tu motivación? Plantéatelo. ¿Por qué haces lo que haces en la iglesia? ¿Lo haces para que te vean los hermanos? ¿Lo haces para que sea nombrado tu nombre y digan: ah, sí, tal, hizo esto? ¿Lo haces para que te veas si sos un joven, una joven? ¿Lo haces para que te vea un chico o una chica? ¿Cuál es tu motivación? Josué decía: en integridad y en verdad. Mira, me quedo, y ya terminando, me quedo con el versículo 24, Josué 24. La respuesta del pueblo dice: y el pueblo respondió Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Das gracia en tu servicio? ¿Pones esa gracia que el Señor puso para tu salvación, para poder servirle? ¿Lo haces con ese corazón? Que el Señor bendiga su palabra. Le quiero agradecer, como decía antes, a mi gran hermano y amigo Jairo, que me estuvo filmando, también a Ricardo, que va a estar editando este video, y quiero mandarle un saludo muy grande a toda la iglesia de calle Vicente López. Un abrazo, un beso muy grande desde acá, quizá a la distancia, pero igual estamos
cerca va a haber muchas posibilidades nuevas para que nos podamos ver. Que Dios bendiga su palabra y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias.